Señores, tenemos el placer de tener con nosotros dos representantes de dos organizaciones, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Oficina Nacional de Estadística. Su presencia se debe a unos estudios que se dieron a publicar recientemente en torno a la presencia de extranjeros en República Dominicana. Hay lo que se llama la inmigración, que consiste en las personas de otras naciones que entran, que inmigran a República Dominicana. El otro tema es emigración, que son los que salen. Este es un estudio sobre la presencia de extranjeros o inmigrantes en República Dominicana. La señora Elba Franco nos va a explicar, después de agradecerle y darle la bienvenida a Elba y a Frank Cáceres, nos van a explicar en qué consistió el proyecto antes de entrar en detalles. ¿Quiénes lo realizaron? ¿Quién lo financió? ¿Quién lo asesoró? ¿Y quién lo llevó a cabo? Adelante, doña Elba. Cómo no, muy buenos días. Bien, la primera encuesta nacional de inmigrantes fue realizada por la Oficina Nacional de Estadística con la asesoría, el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y fue financiado el proyecto por la Unión Europea. Esta primera encuesta nacional de inmigrantes en República Dominicana tuvo tres objetivos principales. El primero, estimar la cantidad de inmigrantes en el país, determinar las características sociodemográficas de los inmigrantes, así como ver el aporte de los inmigrantes a la economía nacional y el contacto que mantienen con sus respectivos países. Estos fueron los tres objetivos principales. Siempre hemos tratado de llevar la información de la forma más simple al consumidor de noticias, al usuario. ¿Qué diferencia hay entre una encuesta y un censo? La diferencia es que el censo es universal, es decir, cubre todas las personas. Cuenta a todos. A todos. Mientras que la encuesta se hace en base a una muestra que representa a ese todo, exactamente, y luego se hace lo que se le llama inferencia. Se lo explico de manera así llana, como usted dice. Si usted está haciendo una olla de sancocho y tiene dudas en relación a qué pasa ahí adentro, usted con una cucharita saca una cucharadita y prueba, y luego usted saca su conclusión. Pero su conclusión no es sobre el contenido de la cucharita, sino sobre el contenido completo. Ahí te hace el hecho de que todavía se hagan censos y no se planifique un país con encuesta es porque parece que todavía hay un gran margen entre uno y otro. ¿Es así? Lo que pasa es que el censo permite tener información sobre agregados territoriales pequeños. Por ejemplo, si usted quisiera tomar decisiones sobre un municipio pequeño, sobre una sección o sobre un barrio, la encuesta no le da ese tipo de desagregación de información. Tiene que recurrir al censo, que los cuenta a todos. Entonces, siempre el censo tendrá una utilidad diferente a la encuesta. ¿Qué ventajas tiene la encuesta? Que se monta en menos tiempo y se realiza en menos tiempo. Y se acerca bastante. Bastante, claro. Porque la estadística es una ciencia, como muchas otras, y proporciona métodos a través de los cuales usted, a partir de esa parte, puede sacar conclusiones del todo. Tanto en los organismos internacionales como locales que se ocupan de estadística, de censos y de encuestas, ¿qué posibilidad hay de que llegara el día de que las elecciones de un país se hagan mediante encuesta y no mediante elecciones de voto directo? Elba. Bien, yo pienso que las elecciones no cifran experiencia en ese sentido, me parece que no existen y que tiene otros fines. O sea, un censo y una encuesta pues van orientados a otros fines que no sustituirían en lo inmediato lo que son las elecciones a través del voto directo. Bien. Con relación a la cobertura geográfica y al tamaño de la fuente, de lo que ahí se recogió, ¿qué ustedes pueden decirnos? ¿Dónde fue? No, fue el territorio nacional.
porque a partir del censo de población se dividió el país en lo que llama segmentos censales para fines operativos del censo. Y en ese momento el país se dividió en unos 40.000 pedacitos, por así llamarle, que son los segmentos censales. Cada uno era responsabilidad de un empadronador. Encima de esa plataforma se selecciona la muestra para la encuesta en forma completamente aleatoria. Cada una de esas unidades territoriales que fueron seleccionadas para la encuesta fueron barridas completas. Es decir, no es la típica encuesta de hogar donde solo usted va y toca a la puerta de una casa, no. Si en ese territorio salía un taller, una farmacia, una tienda, se iba y se preguntaba si por casualidad ahí vivía alguna persona, dormía alguna persona. ¿Qué cantidad de casas? Se seleccionó una muestra de 1.000 y tantas unidades territoriales, y dentro de cada una de esas se visitó todos los lugares habitados, viviendas o no, que en total sumaron unos 68.000. ¿En qué tiempo? El levantamiento se hizo entre el 31 de julio y el 30 de septiembre. ¿Y cuántas personas trabajaron en ese levantamiento? En ese levantamiento trabajó mucha gente, porque solo en el levantamiento directo, si los entrevistadores y supervisores, eso andaban por el orden de 90 personas, casi 100 personas. Claro, y a eso se le suma que esta encuesta pues incluyó 26 intérpretes, porque era una encuesta de inmigrantes y teníamos que asegurarnos que el idioma no fuera un problema, y por demás 16 enlaces comunitarios, o sea, personas que tenían arraigo, liderazgo en la comunidad y que generaban confianza para responder la encuesta. Esa palabra de generar confianza para nosotros resulta curioso y vital a la vez. Sobre temas que no que sean tabú, sino que haya desconfianza. Por ejemplo, el extranjero en su mayoría aquí es ilegal. ¿Qué confianza tienen ustedes? Ahora mismo se anunció un plan de que el gobierno va a colaborar con el gobierno haitiano para instaurar aquí centros de documentación para Haití. No son para legalizar haitianos, es para los que viven aquí puedan legalizarse. ¿Qué confianza puede haber en un ilegal de ofrecerle un dato real a la Oficina Nacional de Estadística? Claro, como dice Elba, se hizo contacto con alrededor de 200 organizaciones a nivel nacional que trabajan con inmigrantes, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, entidades diplomáticas, de manera que de producir ese acercamiento. Además, los intérpretes, cada equipo de trabajo iba acompañado de un intérprete y se intercambiaban en función de la nacionalidad de la persona a ser entrevistada. Habían facilitadores también, líderes sociales con arraigo sobre esos grupos, y se construyó digamos, un tejido social de comunicación, de sensibilización durante un buen tiempo previo al levantamiento. Y ciertamente al momento del levantamiento no hubo ningún tipo de rechazo ni de resquemor, al menos manifiesto, de manera que las personas fueron abordadas y respondieron las preguntas. ¿Cuáles son los datos de la empresa, de la encuesta? ¿Cuáles son las nacionalidades donde tenemos aquí mayor presencia? Bueno, las nacionalidades, obviamente el 87% de los inmigrantes a la República Dominicana son de origen haitiano, seguido por los Estados Unidos, España, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Francia, Venezuela, Italia, entre otros. ¿Se separó la población de inmigrantes de Haití a la población de descendientes de haitianos en la República Dominicana? Ciertamente. ¿Por qué? No, es decir, simplemente es una cuestión de tipo generacional, y si quisieran, tiene otras implicaciones, porque pero no se hizo con las demás nacionalidades. Sí, ¿no? se hizo, Sí, claro se que hizo. Sí. Ahí el estudio registra lo que son los inmigrantes directos y lo que son los hijos de inmigrantes.
extranjeros de origen dominicano? Los extranjeros de origen dominicanos, bueno, ahí se pregunta dónde nació el padre, dónde nació la madre. Entonces, si el padre nació en la República Dominicana, está. Si la madre nació en la República Dominicana, también está. Él va. No necesariamente. No necesariamente. No, se licenciado. preguntó. Ah, se preguntó. Claro, claro. Sí. Él va a un país con casi 1 millón de extranjeros. 2.000 de muestras no es muy poco. 2.000 demuestra. Tenga en cuenta que nosotros entrevistamos en esta encuesta más de 20.000 personas. Ah, más de 20.000. Claro, inmigrantes se entrevistaron 13.000 y tanto, y el resto fueron descendientes de inmigrantes. Fran Cáceres señalaba que nosotros tocamos a las puertas de 68.000 viviendas y lugares habitables, como bien significó Fran Cáceres, donde quiera que se suponía que podía haber una persona. A mí me tocó ver en los momentos que visitamos zonas bien alejadas, que fincas grandes, el encuestador, el enlace, el intérprete, entraban hacia la finca para ver si ahí vivía una persona, independientemente de que no hubieran viviendas. O sea, estamos hablando de un número muy superior como muestra a los datos que a la cifra que se toman para hacer otras inferencias. Por ejemplo, cuando usted hace una encuesta política a nivel nacional, ¿cuántas personas son la muestra? Por lo general, 1.000 y tantas. Estamos hablando de 20.000 personas encuestadas y 68.000 lugares habitados visitados. Claro. ¿Cuál es el estatus legal de esas personas encuestadas? Esta encuesta no estaba orientada a buscar el estatus legal. Siempre partimos, y en esto la Oficina Nacional de Estadística, que es quien tiene mayor experiencia aquí en el país en censo y encuesta, y todo el equipo que de alguna manera trabajamos en esto, teníamos muy claro que partir de averiguar estatus legal podría estar en desmedro de la encuesta misma, porque desde que usted preguntara si era, como dicen, legal o no, ya la persona iba a empezar a tener desconfianza para responder. La legalidad o no podía distorsionar el resultado, es decir, podía inclusive dar falso positivo. Pero se le cuestionó si tenían acta de nacimiento, si acta de nacimiento de su país. De su país. Sí, alrededor del 92% de los inmigrantes en sentido general dice que tiene acta de nacimiento de su país. ¿Y qué porcentaje dijeron los de Haití que tenían acta de nacimiento? Es 93%. 92. 92%. ¿Dijeron o lo enseñaron? No, así, siempre en este tipo de investigación uno tiene que confiar en lo que le dicen, porque ya pedirle ya implica algún tipo de indagatoria que puede poner a la persona. Le íbamos a preguntar si era más fácil saber si es legal o no que si es nacido o descendiente. Sin embargo, ya usted contestó diciendo que el meterse en legalidad o ilegalidad iba a desnaturalizar el trabajo, porque lo que íbamos a tener era mentira. Claro. Porque un ilegal no va a confesar bajo ninguna circunstancia que lo es. Incluso esta pregunta de documentación fue al final de la encuesta que se hizo, cuando ya toda la encuesta estaba llena. Se le preguntaba al final si tenían acta si tenía de nacimiento. documento de su país de origen. ¿Cuáles son las características de la población extranjera en la República Dominicana? Mire, fundamentalmente son hombres, porque es migración laboral. Es decir, tanto la inmigración haitiana como de otras nacionalidades, alrededor de 2/3 son hombres. Son fundamentalmente población adulta joven, en su gran mayoría. ¿En qué edad? Entre los 20 y los 40, 45 años. Ahí se concentra el gran grueso de la población. Es migración laboral. Mujer y hombre. Mujeres y hombres, pero siempre
la proporción de hombres de 2 a 1 con relación a las mujeres. Ya aquí es de 2 a 1. No, en el caso de los inmigrantes. De los haitianos, sí. Correcto. Pero ya está de 2 a 1. De entre los haitianos. Sí. Oh. Incluso hay datos importantes y es algo que le preocupa bastante al Fondo de Población de las Naciones Unidas y en lo cual quiere apoyar, y es en el que se puedan diseñar políticas públicas orientadas a las necesidades reales de la gente. Por ejemplo, ver las condiciones en que vive la población inmigrante, haitiana o no, que en este caso hay datos importantes, muchísimos que ustedes podrán ver, pero uno de ellos, piso de tierra. Aunque hay un 11% de la población haitiana que vive en piso de tierra, si nos vamos a la zona fronteriza, el 37% de los que viven en la población fronteriza tiene piso de tierra. Incluyendo dominicanos. Pero en este caso, como el estudio estaba en el estudio del inmigrante, entonces obviamente hay una diferencia entre el inmigrante haitiano y el inmigrante de otro país, Bien. que en la mayoría de los casos tiene mosaico y tiene cerámica en los pisos. Y con relación al estatus conyugal y hijos, ¿qué datos ofrece la encuesta? Sí, los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes haitianos, Sí. son, como les decía, son fundamentalmente adultos, porque es inmigración laboral. Entonces la presencia de población menor hay, ciertamente, pero en una proporción mucho menor que el caso de la población nativa. Y en el caso de otras nacionalidades, la población menor proporcionalmente es más alta que en la población haitiana. ¿Qué cantidad de inmigrantes haitianos tenemos aquí? Alrededor de 460,000. Y usted dice que Y descendientes de inmigrantes, unos 210,000. Muy bien, entonces la muestra fue a nivel nacional, eso incluyó las zonas turísticas. Todo el territorio nacional. Estos porcentajes, esas cantidades se calculan por los encuestados, una proporción, una proyección, No. o se contaron. No. Eso, Porque si solamente se encuestaron 20,000, ¿por qué sabemos que son entre uno y otro casi 700? No, lo que pasa es que ahí se hace el proceso de inferencia estadística. Como la muestra es probabilística, absolutamente probabilística, los resultados permiten hacer las inferencias al total a través de los mismos procedimientos de selección de la muestra. Se calcula lo que en estadística se llama factores de expansión que permiten ponderar y obtener esos totales. Es obvio que ese trabajo tiene mucha credibilidad. Se ve claramente que no hay manipulación, pero podría haber ocultamiento de alguna información. ¿Ustedes piensan que hubo algún dato que no se dio a publicar? No, de ninguna manera. Todo. Eso es totalmente transparente. En este momento está camino a la imprenta. Bueno, era conveniente publicarlo No, todo. no. Eso es totalmente transparente. Era conveniente. En la metodología que va a salir in extenso en el informe general, que ya va a salir próximamente, ahí está explicado totalmente transparente qué se hizo. Elba, ¿los ingresos de los haitianos son iguales a los del más bajo nivel dominicano? Es decir, ¿un obrero haitiano gana lo mismo de un obrero dominicano que estén trabajando? Este tema de los ingresos es el tema que va a salir en el informe general. Y ahí ustedes van a poder ver, porque incluso, como decía Fran, este informe general va a tener una cantidad de anexos que le va a dar los datos por origen, los diferentes sectores que hay entre ellos. Una cosa importante sí que debemos tener es que la población de inmigrantes haitiana básicamente está trabajando en lo que es la agricultura, en lo que es la construcción, en lo que es el comercio, a diferencia de la población inmigrante que no es haitiana, que se ubica en otros renglones fundamentalmente. Se ubican más en la parte, en términos de tipo de trabajo, se ubican más en la parte gerencial. Los inmigrantes de otras naciones se ubican más en esta parte gerencial. Pero esa comparación no es válida. No es válida porque todo el mundo sabe que un inmigrante de otra nacionalidad
tiene que llenar una serie de requisitos para radicarse aquí que no se lo exigen al haitiano. El haitiano simplemente tiene que tener presencia y cualquier extranjero, español, norteamericano, tiene que ir a migración a llenar muchísimos papeles y garantías de cartas y cartas de trabajo y alguien que lo avale. Es decir, esa comparación no es válida, doctora. Lo que estoy tratando de señalar, don Julio, es el hecho de que la ubicación en diferentes sectores de la economía va a determinar obviamente una diferencia en lo que es los ingresos y la calidad de vida del inmigrante haitiano en relación al inmigrante de otro país. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo en esta encuesta una relación con la población dominicana. En estos momentos se van a hacer... No se está haciendo dentro de los dentro inmigrantes. De la encuesta. Pero fíjese, sí, pero se me ocurrió, doña Elba, que a veces uno puede hacer un trabajo entre hombre y mujer, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el tema, y va a encontrar una discriminación entre hombre y mujer, entre posiciones, es decir, el inmigrante europeo que viene aquí viene a posición gerencial, el haitiano va a recoger café a polo, la mujer va a ser cajera de banco, el hombre gerente de banco, es decir... son cosas que uno la espera y que obviamente van a ocurrir y que obviamente van a generar un nivel de ingresos diferente. Pero lo que le quiero señalar es que nosotros en esta encuesta no estábamos haciendo el vínculo entre la población dominicana y la población inmigrante. Sin embargo, vamos a apoyar 5 estudios complementarios que sí en algunos de los casos van a hacer énfasis entre la población dominicana, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas de dominicanos y dominicanas del mismo nivel con los inmigrantes. Esos son estudios que vienen. Oigan esto, es una pregunta un tanto difícil. Si un médico recibe un paciente, un doctor, se circunscribe a las enfermedades que tiene, cómo lo trato y cómo lo curo. Pero si le llega un paciente que es muy feo, no puede evitar decir que es feo, porque es un ser humano. O si le llega a una persona, una muchacha muy bonita, y dice, qué niña más bella. Eso no lo puede evitar. Usando ese símil con ustedes, como estadísticos son fríos en sus resultados. Ahora, a ustedes como personas, ¿qué les llamó la atención de ese trabajo? Elba. Mire, probablemente yo no sea la persona más indicada. Mira como lo de piso de tierra, por ejemplo, te llamó la atención. Claro, obviamente en mi caso andaba buscando, y es porque es la preocupación del LUMPA, que hayan políticas públicas, que los gobiernos desarrollen políticas públicas que respondan a las necesidades de la gente. Me llamó la atención, por ejemplo, dentro de mi condición, la situación de la mujer, que usted decía, obviamente. El nivel de empleo del hombre haitiano, en el caso concreto, no es el mismo que el de la mujer haitiana. O sea, las mujeres haitianas en un 49% están ocupadas cuando los hombres llegan a casi un 70%. Es que la presencia de la mujer haitiana es una novedad aquí. La mujer haitiana era una pareja que se quedaba en Haití y aquí quien llegaba aquí era el hombre por un tiempo determinado. La mujer haitiana inclusive era un instrumento de otras cosas y de mucha curiosidad para los dominicanos. Sin embargo, me estás diciendo que estamos de 2-1. Claro, sí, ha sido así, pero le quiero decir, dentro de mi condición, no hubieron cosas de ese tipo que no tuvieran que ver con la calidad de vida del inmigrante que me llamaran la atención de manera significativa. No estaba como encuestadora, estoy desde el LUMPA dando seguimiento a este proceso, pero sí me pareció, me llamó la atención todo lo que tiene que ver con el hecho de que no es verdad que el inmigrante no se deja encuestar cuando cree en un proyecto. Bien. Y en este proyecto ellos creyeron. Fran, ¿a ti qué te llamó la atención? Algo que usted señalaba, la proporción entre hombres y mujeres
que indica que ha habido una reorientación en términos de lo que son los desplazamientos. Inicialmente es como usted dice, era una inmigración estacional que venía aquí, se ganaba su dinerito y se iba con su familia allá. Entonces ya hay algunos que están reubicándose con sus familias y consolidándose con su familia, y probablemente eso implique desplazamiento por periodos más largos. Claro, más consolidados. Lo mismo que está pasando en España por invertido. Correcto. Se fue la mujer Exacto. y se lleva el marido. Así es. Ya posiblemente allá haya dos por uno. A principio era 100% las mujeres que se Exacto. llevaban a los hombres. Así es. Bien. ¿Cuál es el próximo estudio? Bueno, Elba? tenemos en marcha 5 estudios complementarios. Uno de los estudios va a estar orientado al tema de trabajo, migración y género. Un poco ver la ubicación de la mujer, que es uno de los temas que ustedes están tratando, a la luz de la época actual, todo lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el mercado laboral. Hay un estudio orientado a la juventud, un poco comparando cómo viven los jóvenes descendientes de haitianos o de inmigrantes en general, los inmigrantes y la población dominicana. Tenemos otro estudio sobre las necesidades básicas insatisfechas, haciendo una comparación, aquí sí, entre población dominicana y población de inmigrantes. También vamos a trabajar más porque queremos que esto sea periódico, el hacer este tipo de investigación, todo lo que tiene que ver con la sistematización de la metodología que se usó para este estudio, porque creemos que es innovadora y tiene que estar al servicio de todos para que realmente se pueda hacer uso de ella cada cierto tiempo. Esperamos que alrededor de cada 5 años pues podamos repetir estudios de este tipo para estar actualizados. Se nos quedan 2 preguntas. En el trabajito que hicieron, en la encuesta, aparece del pueblo de que son orígenes allá y si hablan español o no. Sí, sí está. Sí está. ¿Qué porcentaje hablaba? El idioma 100%. hablado. ¿Perdón? Sí, se preguntó sobre el idioma hablado. Pero no el origen en Haití. ¿De dónde vienen? Sí, se preguntó sobre También. su lugar donde nacieron Bien. allá. Sí. Señores, vamos a darle las gracias y le apreciamos muchísimo todos esos datos. Ojalá el complementario nos ayude a... Nos ayude a analizar con Sí, porque profundidad. hay tantas cosas la que se quedan como los influencia servicios. de ese de origen dominicano que es extranjero, que está registrado como extranjero en la República Dominicana, porque ese tiene mucha importancia desde el punto de vista económico. Claro. Así es. Claro. Bien, Elba Franco, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Frank Cáceres, de la Oficina Nacional de Estadística, muchas gracias por haber estado con nosotros.